escuchamos el concepto de monoteísmo por nuestro contexto occidental, no podemos evitar el pensar en el pueblo de Israel, Abraham, Moisés y el Dios de Jesús, pues hemos conocido la Biblia hebrea como el libro por excelencia que habla sobre el monoteísmo, o el Dios único. O al menos eso hemos querido creer. Sin embargo, ¿realmente es lo que expresa toda la Biblia? ¿Los escritores realmente quisieron darnos a entender eso? ¿O hemos sido nosotros los que le hemos adjudicado términos, concepciones e ideas que ni siquiera ellos conocían? Pues vamos a hablar de eso hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal, donde estudiamos y compartimos acerca de la Biblia desde una perspectiva histórica, cultural y en contexto. El día de hoy abordaremos un tema que, si bien es complicado, al mismo tiempo es básico para tener un panorama histórico de la Biblia y del ser humano en general. Como vieron en el título, hablaremos del politeísmo, el enoteísmo y el monoteísmo. Y bueno, primero comenzaremos por definir estos términos. El politeísmo básicamente es una concepción filosófica y religiosa basada en la existencia de varios seres divinos o dioses. En la mayoría de las religiones antiguas se acepta el politeísmo. Los diferentes dioses son representaciones de las fuerzas de la naturaleza que tienen un mismo rango de jerarquía o principios ancestrales. En algunas son emanaciones de un dios principal, pero todas ellas están en igualdad y a la vez en conflicto. Por ejemplo, en la religión egipcia o en la griega son frecuentes los relatos de esos confrontamientos entre los dioses y cómo se reflejan ellos en la naturaleza. En el panteón griego hay 14 dioses principales y en el egipcio, que es el de los más grandes, encontramos hasta 30 dioses o variantes de ellos. El enoteísmo, por otro lado, se refiere en particular al culto de un dios único y dominante, sin negar la existencia o posible existencia de otros dioses inferiores. Históricamente, el enoteísmo ha aparecido en pueblos politeístas que, por ciertas circunstancias de carácter espiritual o político, han alcanzado el monoteísmo. Pero esa definición, es importante destacar, es tardío. Un ejemplo muy conocido y apasionante del enoteísmo surgido en un pueblo politeísta es lo que sucedió en Egipto durante la dinastía 18 con el faraón Akenatón y su esposa Nefertiti. Es bien conocido cómo, en un intento de revolución político-religiosa, el faraón Akenatón impulsó un culto al dios Atón. Suprimió el culto a otros dioses e incluso fundó una nueva ciudad donde mudó a la mayoría de sus gobernados. Algunos eruditos establecieron que la revolución de Akenatón era el primer intento de monoteísmo. Sin embargo, de acuerdo a la definición de estas, no puede ser establecido como teísmo declarado, ya que vemos que su dios Atón, que si bien ya no fue representado de una forma humanoide, siguió teniendo una representación física, y esta pues era el disco solar. Y pues, como vamos a ver, el verdadero monoteísmo no se refleja así. Pero es aquí entonces donde vemos, o preguntamos, ¿qué es el monoteísmo? Una definición más estrecha del monoteísmo es la creencia en la existencia de un único Dios, que creó el mundo y todo el cosmos. Este Dios es por definición omnipotente, omnipresente y omnisciente, y diferente en naturaleza de su creación. Es incorpóreo y fuera de cualquier imaginativo humano. Sin embargo, en la tradición filosófica, el monoteísmo implica más que una afirmación aritmética, o sea que no solamente es uno. Como dijo el filósofo judío alemán Hermann Cohen, el tema en el juego no es tanto la unidad, sino la unicidad. Cuando revisamos las civilizaciones antiguas, vemos un patrón muy curioso, que en su mayoría, si no es que en todas, existe un Dios máximo y a partir de él surge la creación y todos los dioses subsiguientes.
una especie de monoteísmo que se degenera rápidamente hacia el politeísmo. Conociendo los términos, ahora podemos preguntarnos, ¿la Biblia habla de monoteísmo? Pues primeramente, ninguna palabra en la Biblia hebrea puede traducirse como monoteísmo. Aunque sería imposible discutir el desarrollo del monoteísmo sin tratar a la Biblia como un texto fundamental, incluso una lectura superficial de la Biblia deja al lector preguntándose si defiende el monoteísmo según cualquiera de las dos definiciones anteriores expresadas, y si lo hace, ¿qué tan prevalente es este monoteísmo? Y como dije en un principio, mucho tiene que ver cómo leemos la Biblia. Si lo leemos con una idea ya preestablecida y no lo que el texto refleja en verdad. Es como si quisiéramos ver un paisaje con unos lentes oscuros. Vemos una imagen, pero no distinguimos los matices de los colores, el brillo o las siluetas perfectamente. Es importante que estemos conscientes de la dimensión humana de la Biblia. Los escritores bíblicos eran humanos, dentro de un contexto histórico, con un rango de conocimiento, de cierta forma, y lo pongo entre comillas, limitado. Aún si creemos en ella como la revelación de la divinidad del pueblo de Israel, es notable ver en ella el desarrollo de esta revelación. Pero vámonos al texto. La Torá nunca es explícita acerca de lo que los personajes centrales, como Abraham y Moisés, pensaron acerca de Yahvé en el contexto de otros dioses. Aunque la tradición judía posterior cuenta cómo Abraham creía en otras deidades e incluso cómo destruyó los ídolos de su padre y así se convirtió en el primer monoteísta, esta historia no está en la Torá, sino en un Midrash, que sería Génesis Rabá 33:18. Ciertamente la Torá describe a Abraham como un siervo fiel de Yahvé, pero no se nos dice si pensó en Yahvé como el único Dios o si pensó que Yahvé reinaba sobre todo un panteón de deidades. Esta ambigüedad se traslada al libro de Éxodo, donde en el canto del mar el texto pregunta: Mi kamoja paelim Adonai. La traducción de la Reina Valera dice así en Éxodo 15:11: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quiénes o qué son estos dioses o seres celestiales? Si son entidades reales, aunque inferiores a Yahvé, entonces parecería que Yahvé reina sobre un panteón de deidades, de la misma forma que Zeus gobernó sobre el monte Olimpo. Si no está claro si la Torá tiene un concepto de monoteísmo numérico, es menos claro si tiene un concepto de él filosófico como un Dios incorpóreo. Nótese el uso frecuente del lenguaje antropomórfico para describir a Dios. Dios mantiene conversaciones con seres humanos, camina con Noé, come con Abraham, lucha con Jacob y desciende al monte Sinaí. Como señala Benjamin Sommer, la evidencia de que el Dios de la Biblia hebrea tiene un cuerpo es abrumadora. ¿Es esta la mentalidad que tenían los israelitas de Dios? ¿O era un método para ilustrar a este Dios? Otros pasajes de la Biblia exacerban el problema. Por ejemplo, vemos en Éxodo 24:10, que dice claramente que Moisés y Aarón y los ancianos de Israel vieron a Dios. Y dice el texto así: Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había una semejanza de un pavimento de zafiro, como el mismo cielo por pureza. Esta afirmación se repite en Isaías 6:1 y en Ezequiel 1:26, donde ambos profetas afirman que vieron a Dios en forma humanoide. Si una persona puede ver a Dios, entonces sería posible esculpir una imagen, suponiendo que Dios lo permita. Esto plantea la cuestión de cómo debemos entender el mandato del Decálogo
en contra de la elaboración de tales imágenes. Leemos así en Éxodo 24. No te harás escultura, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nunca se nos dice por qué tenemos prohibido hacer esto. ¿Será que uno podría hacer una imagen material de Yahvé? Pero, ¿no es así como quiere ser adorado? Esto haría del mandato un asunto de preferencia divina. ¿O es que Yahvé no es corpóreo, por lo que cualquier intento de capturar su semejanza en piedra o madera sería una distorsión? Esto haría del mandamiento una expresión de una verdad metafísica consistente con la concepción filosófica de monoteísmo. Es en este punto donde quiero que nos ubiquemos en tiempo y en espacio con los antiguos hebreos. Algunos eruditos plantean que los hebreos eran un conglomerado y mezcla de tribus, principalmente nómadas, que se establecieron en algún momento en Canaán, por lo que es esperable encontrar en sus costumbres y tradiciones rastros de la influencia cultural de sus coetáneos. Y no solo eso, pues según sus relatos, los nómadas hebreos surgen en Mesopotamia, se instalan en Aram, bajan a Egipto, donde habitan por un buen tiempo para regresar después al Levante y establecerse en Canaán. Por lo que el bagaje cultural de estas tribus era ya de por sí muy vasto y entremezclado. Y es que esto es antropológicamente esperable y muy normal en la experiencia humana. Aún vemos esta clase de fenómeno en nuestra cultura. Por ejemplo, el fenómeno que se da en las fronteras en países como México y Estados Unidos, donde en los estados fronterizos vemos a mexicanos que ya hablan inglés fluidamente y que también comparten la propia cultura pop estadounidense. O que vemos igualmente en los fenómenos migratorios entre países, donde al viajar a otro país, la persona adquiere la cultura de dicho país y sus modas. El mismo proceso se repetirá en los últimos siglos del segundo milenio, cuando los israelitas comienzan a penetrar en Canaán. La tensión y la simbiosis entre los cultos de la fertilidad agraria que florecía en la costa sirio-palestina y la ideología religiosa de los pastores nómadas, dominada por divinidades celestes y astrales, conocerán una nueva intensificación al instalarse los hebreos en Canaán. Podríamos decir que esta tensión, que muchas veces desembocará al mismo tiempo en una simbiosis, será elevada a la categoría de modelo ejemplar, pues Palestina será el escenario en el que el nuevo tipo de experiencia religiosa chocará con las viejas y venerables tradiciones de la religiosidad cósmica. Esta es una pequeña cita de un libro que les recomiendo mucho, que se llama Historia de las ideas y creencias religiosas. Es de Mircea Eliade y está en el tomo 1, pero es parte del tema que estamos tratando. Algunos eruditos, como Thomas Romer o Gregorio del Olmo, plantean la hipótesis de que el pueblo de Israel era originalmente un pueblo politeísta que se fue transformando en enoteísta, haciendo un sincretismo religioso principalmente entre el dios El, del cual ya tengo un video en el canal para que lo veas, entre el dios El y Yahvé, que se manifiesta sobre todo a partir de la reforma religiosa del rey de Judá, Josías, y que esto ha dejado rastros en la Biblia, como por ejemplo en el texto de Deuteronomio 32, 8, 9, que dice, voy a leerlo: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esto dice Deuteronomio 32, 8 y 9 en la Biblia de las Américas. Sin embargo, los manuscritos de Qumran y en la Septuaginta lo encontramos con variaciones muy interesantes y cito: cuando Elión, que sería traducido como el Altísimo, dio las naciones en herencia,
cuando separó a los hijos del hombre, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Dice allí literalmente Benei Elohim, porque la porción de Yahvé era su pueblo Jacob, era el lote de su herencia. Esto lo encontramos en el fragmento 4QD, en los manuscritos del Mar Muerto. Lo encontramos así en la Septuaginta, y cito: cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando separó a los hijos de Adán, estableció los límites de las naciones según el número de los ángeles de Dios. Y su pueblo, Jacob, se convirtió en la porción del Señor. Israel era la línea de su herencia. Según los eruditos, estos hijos de Dios, o estos ángeles de Dios, se refiere a seres celestes, o sea, dioses. Sin embargo, hay uno que preside, uno que dirige y reparte. Otro texto que se utiliza para sostener esta hipótesis es la cita del Salmo 82:1, donde dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. También vemos cómo en los libros de los reyes, crónicas y los profetas se expone y se reprende el politeísmo e idolatría del pueblo de Israel, resaltando siempre el culto exclusivo a Yahvé. Pero no se niega la existencia de estos dioses, al menos estos mencionados. Y dice la hipótesis que fue hasta el post-exilio que el pueblo judaíta muestra un proto-monoteísmo más claro. Otra hipótesis que ofrecen eruditos como Michael Heiser y Ben Stanhope postula que la experiencia religiosa presente en la Biblia y que vemos, por ejemplo, en los relatos de los patriarcas, responden a una clara tradición religiosa de honrar al Dios de los ancestros como máximo y exclusivo. Por ejemplo, cuando leemos frases como el Dios de mi padre o el Dios de nuestros padres, como si fuese una especie de herencia espiritual, es bien atestiguada en la antigüedad, y que el pueblo hebreo encontró el símil de este Dios ancestral en la cultura cananea. Es decir, que ese Dios que los hebreos heredaban tenía su semejanza con alguno que identificaron en Canaán, y que esto formaría parte de un culto oficial del pueblo, y que no lo exentaba de tener otras expresiones religiosas. O sea, que existía un culto que según la tradición oral era la forma correcta y el Dios correcto, pero la influencia de la cultura circundante lo deformó. Por ejemplo, encontramos un pasaje que nos puede dar un reflejo de esto en Deuteronomio 31:16, que dice así: entonces este pueblo se descarriará tras los dioses ajenos en medio de ellos, en la tierra a la cual van a entrar. Me abandonarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Y eso es lo que vemos también reflejado en los textos de los profetas y el recuento de los libros de los reyes. Obviamente ya con su reflexión histórico-teológica posterior al exilio babilónico. Esta última hipótesis plantea también que textos controversiales como los ya mencionados anteriormente fueron escritos con fines ilustrativos y propagandísticos, levantando el culto a Yahvé, por lo cual se tomaban epítetos, mitos, poemas y atributos que normalmente se le daban a otro dios y se le aplicaban a Yahvé para levantarlo. Sería una especie de evangelismo. Aun si esta hipótesis es correcta, no estaríamos hablando de monoteísmo declarado, sino de enoteísmo. El punto de inflexión parece seguir siendo el destierro a Babilonia, que sufrió el pueblo a manos de Nabucodonosor. Habiendo notado la ambigüedad en la Biblia sobre el monoteísmo, ya sea numérico o filosófico, la pregunta que surge es: ¿podemos encontrar alguna declaración clara sobre el monoteísmo en alguna otra parte de la Biblia? Algunos eruditos han postulado que el monoteísmo no surgió sino hasta que los judíos tuvieron contacto con los griegos en la época helenística. Compartiré a continuación que la primera definición de monoteísmo e incluso indicios de la segunda aparecen ya en el segundo Isaías.
aunque la articulación explícita de la concepción filosófica de monoteísmo no surgió hasta mucho después de que se cerró el periodo bíblico, pues poco se sabe sobre la vida del segundo Isaías, ni siquiera su nombre, excepto que vivió después de que Jerusalén cayó ante los babilonios en el 586 antes de nuestra era. La frase del segundo Isaías de un credo monoteísta es como una declaración de Dios, y lo leemos en Isaías 44:6. Yo soy el primero, y yo soy el último, y no hay más Dios que yo. Esta afirmación descarta cualquier sugerencia de que la soberanía de Dios se deriva del hecho de que gobierna un panteón de otros dioses. Entonces, no es que los dioses reconocidos de otras religiones politeístas sean menos poderosos que Yahvé, sino que simplemente no existen. Aunque hay algunos eruditos que también cuestionan este texto como algo añadido, está claro que sigue siendo parte de una época contemporánea al segundo Isaías. Y en el texto se añade: He aquí, todos ellos son nada. Sus obras son nulidad, sus estatuas son nada. Si es cierto esto, entonces cualquiera que le reza o se inclina ante un ídolo es un necio. Así, para el segundo Isaías, la idolatría es una falla intelectual. Como dice varias veces, las estatuas que la gente levanta de los dioses están hechas por manos humanas. No pueden decir nada, no pueden hacer nada y no pueden pensar nada. Pero ¿qué pasa con el monoteísmo filosófico? ¿De que Dios es esencialmente incomparable a cualquier otra cosa? Las semillas de esta idea también se pueden encontrar en el segundo Isaías, en su discusión sobre la prohibición de hacer formas. Lo leemos en Isaías 40:18 cuando dice: ¿A qué pues haréis semejante a Yahvé? ¿O a qué imagen le compondréis? La comprensión de la prohibición por parte del segundo Isaías está en línea con el concepto filosófico y no solamente con el concepto numérico de monoteísmo. Como nos dice el mismo capítulo, las naciones más poderosas de la tierra son como nada ante Dios. De hecho, menos que nada. Esto significa que los gobernantes, guerreros, castillos, lo que sea, tampoco son nada. Y por implicación lo mismo ocurre con los fenómenos naturales como los maremotos, las inundaciones, los rayos. Todo lo que exprese la naturaleza son sometidos o son pertenecientes al orden de lo creado y por lo tanto le deben su existencia al Creador. Aunque esto expresado por el segundo Isaías aún dista del concepto filosófico actual del monoteísmo, las semillas de este son más claras en esta parte de la Biblia que en el resto del texto hebreo. Esto nos muestra que el monoteísmo no surgió de repente, como cuando encendemos una bombilla, se encendió así en la mente del profeta. No fue así, sino que fue un concepto que se fue desarrollando en distintas etapas, pero conceptualmente vinculadas. Por ejemplo, mientras la Torá nos enfatiza la lealtad a Yahvé e introdujo una prohibición de hacer una imagen física de él, el segundo Isaías concretó el primer concepto como monoteísmo y entendió que el segundo se derivaba de la existencia de Yahvé como un ser único. Esto a su vez sentó las bases para la tradición filosófica de un Dios incorpóreo. Por lo tanto, el monoteísmo no debe y no puede verse simplemente como una idea o proposición que se planteó en algún momento lejano de repente. En cambio, las especulaciones israelitas o sobre el lugar de Dios en el universo pusieron en marcha un conjunto vibrante de conceptos interrelacionados acerca de Dios que se ha mantenido durante más de 2000 años y ha estimulado la mente de millones de adoradores. Y vemos este fenómeno tan humano como divino en el texto bíblico. Vemos el camino del ser humano en búsqueda de Dios. Y para concluir, me gustaría reflexionar sobre un pasaje bíblico que viene a mi memoria
Y este es cuando en una ocasión Yeshua se encuentra con una mujer samaritana junto a un pozo, y parte de su diálogo gira en torno al lugar correcto para adorar a Dios, ya que los samaritanos tienen su monte sagrado y los judíos tienen el suyo. Sin embargo, leemos en labios de Yeshua decir que el lugar ya no es relevante o ya no será relevante, que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Y es que sí, pues no podemos meter a Dios en una caja o meterlo y encerrarlo en un templo. El Eterno va mucho más allá de nuestra humana comprensión, mucho más allá de nuestros límites. Pero ¿tú qué piensas de todo esto? Déjamelo en los comentarios. No olvides también regalarme un like y compartir este video a tus amigos. Nos vemos pronto. Shalom.